Ahora veremos cómo sacar la exponencial de una matriz diagonal y mostraremos que este ejemplo, que es sencillo, nos ayuda a encontrar la exponencial de matrices generales ocupando la técnica de diagonalización de matrices. Para empezar, vamos a ver el caso de una matriz de 2 por 2 diagonal. Si sacamos el cuadrado de esa matriz, o sea, d por d, solamente vamos a tener el cuadrado de los elementos de la diagonal, que siguen estando en la diagonal. Entonces aquí sería lambda 1 al cuadrado en la primera entrada, las demás son 0, y la segunda entrada de la diagonal sería lambda 2 al cuadrado. En general, una potencia enésima, pues solamente nos va a dar potencias de los elementos de la diagonal, los otros términos son 0. Entonces, si tenemos una función, podemos definir la serie de esa función con la matriz D, en general para cualquier matriz. Y aquí d a la n, pues simplemente es lambda 1 a la n, lambda 2 a la n. La suma de la serie la podemos meter en cada una de las componentes. Los que están fuera de la diagonal pues nos dan 0. Y tenemos una serie en la diagonal. Aquí una serie con lambda 1 y una serie con lambda 2. Pero fíjense que esa serie es exactamente f evaluada en lambda 1. Entonces, al sacar la función de d, solamente tenemos en la diagonal f evaluada en los elementos de la diagonal. Entonces, en este caso es simple sacar la función de una matriz. En particular, la exponencial de una matriz solamente nos da la exponencial de los elementos de la diagonal cuando la matriz es diagonal. Entonces, podemos ver que si la matriz es diagonal, es muy fácil sacar la exponencial. Ahora, en general, si tenemos una matriz de d por d, de n por n, y la matriz es diagonal, pues simplemente vamos a tener que en la diagonal tenemos f evaluados en los elementos de la diagonal. Es simple. Pero si tenemos una matriz y esa matriz se puede diagonalizar, entonces sabemos que esa matriz es equivalente a una matriz diagonal, de esta forma. Y sabemos que si una matriz es equivalente a otra matriz, entonces la función evaluada en m es equivalente a la función evaluada en d. En particular, la exponencial de m debe ser equivalente a la exponencial en d. Este resultado lo vimos en otro video donde hablamos de matrices similares. Ahora, ocupando el resultado de matrices similares, podemos ver que si tenemos, por ejemplo, esta matriz, puede ser una matriz más general, pero vamos a tomar esta. ¿Qué hacemos para sacar su exponencial? Pues lo que hacemos es diagonalizarla. Sacamos sus vectores propios, que en este caso son estos, y sus valores propios. Entonces, con estos valores propios, construimos la matriz diagonal, que sería lambda 1, que es 1, y lambda 2, que es 2. Y con los vectores propios, construimos la matriz de cambio de base. Aquí ponemos el primer vector propio y en la segunda columna ponemos el segundo vector propio. Esa matriz es invertible porque tenemos valores propios diferentes. Entonces podemos ver que nuestra matriz M, para la cual es difícil sacar la exponencial, la podemos escribir de esta forma. Esta es nuestra matriz M. Y está en términos de una matriz diagonal. Entonces, la exponencial de esta matriz debe ser esta expresión.
aquí tenemos la exponencial de una matriz diagonal, que es muy fácil sacarla. Sería e a la 1 nada más y e a la 2. Y ahora tenemos que hacer el producto de estas tres matrices y lo que nos da este resultado. Entonces, en general, siempre que tengamos una matriz, para sacar su exponencial, lo que tenemos que hacer es diagonalizarla, ocupar la matriz de cambio de base, ocupar que si dos matrices son similares, sus exponenciales son similares, y ocupar esta regla. Eso nos da la exponencial de una matriz en general. Bien, posteriormente veremos algunas aplicaciones de este resultado.